9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia. El cartel paranormal. El cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, Colombia y el mundo. Bienvenidos a otra noche más de misterio, de historias aterradoras, de hablar de fantasmas, de demonios, de brujería, de ángeles, del fin del mundo, de Dios, de todos estos temas que de verdad son apasionantes. Para muchos aterradoras, para otros increíble. Pero bueno, este espacio existe aquí en la Mega, en el cartel, de domingo a jueves, de 9 a 12 de la noche. Si usted es la primera vez que nos está oyendo, de pronto está en un trancón y se encontró con esto, ¿qué nota? ¿Y es donde hablan de esto? Sí, aquí hablamos de estos temas. Traemos invitados que exponen diferentes temas, debates. Vamos en busca de fantasmas a diferentes lugares del mundo. Esta semana, para que se programen, tenemos 2 recorridos paranormales. ¿Esto de qué se trata? De ir a locaciones donde se cree que hay actividad paranormal, hay una historia y nosotros, yo en compañía de algunos brujitos o a veces voy solo inclusive, vamos a buscar fantasmas, entramos en ese lugar y hacemos rituales de invocación, hacemos experimentos, ejercicios, a ver si se logra captar algo, a ver si logramos ver ese fantasma o ver que algo se mueva por sí solo o escuchar gritos, qué sé yo, pero a eso vamos. Esta semana un oyente era un recorrido desde un lugar en el mundo y yo estaré haciendo otro en un lugar de Colombia para que no se lo vayan a perder. También en esta semana llegará un invitado para hablarnos en una parte de un cartel paranormal sobre desapariciones misteriosas, que es este más bien interesante, ¿no? Por ahora, por lo pronto, hoy vamos a escuchar las historias fascinantes, historias de la vida real. Claro, uno al otro lado del radio a veces dice, se está inventando esa historia. Pero siempre digo, no ganan nada con inventarse historias acá. Y ahora listo, puede haber una que se invente en una historia. Pero es que son muchas historias las que oímos. Y algunas, pues, tendrán que ser verdad. Y lo que yo digo, no podemos juzgar a alguien de mentiroso o de loco sin tener la verdad absoluta. No está comprobado que existan los fantasmas, pero tampoco está comprobado que no existan. O sea, que uno pueda decir, no, eso no existe, no. Como Dios, como el diablo, como los duendes, todo esto. Claro, diferente uno decir no hay pruebas, no creo en esto, pero se cree que estos seres están por ahí. Y por eso las historias de los muleros, por ejemplo, son fascinantes, esas historias de fantasmas de carretera. Si usted hasta ahora va en una carretera, hay historias maravillosas de los fantasmas allí. Las historias de los militares ni se digan, son de película. De verdad, yo a veces digo, venga, ¿esto será verdad? Pero es que si fuera una llamada uno dice, llamó el loquito del ejército a inventar. Y usted, amigo militar que me está oyendo, sabe de qué hablo. Militar que se respete tiene historias paranormales. O si no, el 99% de los militares. Sobre todo los que han estado, ¿no? Allá en medio de la selva durante mucho tiempo. Las historias son asombrosas. Las brujas atormentan demasiado a los militares. Los fantasmas en los diferentes puestos de vigilancia, llamémoslo así, donde les toca hacer de centinelas a los amigos militares, muchos, y si no me equivoco, en casi todos hay uno llamado puesto bruja, que es donde asustan. Muchos militares han perdido la vida en estos lugares, bien sea en guerra o bien sea en suicidio, y se cree que allí asustan. Las historias de los hospitales también son fascinantes. Cuando llaman los enfermeros, los médicos y cuentan que ven sombras en los pasillos, que ven a la muerte entrar en las habitaciones, que ven, esa historia es muy común, de ver una persona que entra a una habitación donde un paciente y va el enfermero y cuando entra no hay nadie y la persona ha muerto. ¿Será que es la muerte que llega por nosotros?
Historias hay muchísimas. Y por eso lo invito a usted, que tiene una historia, que no le dé pena y que nos llame y nos la cuente. Porque repito, ni yo le puedo decir loco ni mentiroso, ni la audiencia. ¿Que la historia suena increíble? Sí. Pero estas cosas pueden pasar. Entonces usted llame, cuente la historia, qué sucedió, dónde estaba usted, qué hora era. Y su conclusión, que es lo más importante, porque muchas veces aquí nos preguntan, venga, ¿por qué pasó eso? Yo le digo a la gente, a los oyentes, no es por ser grosero, yo no le puedo dar una respuesta. ¿Por qué hay un fantasma en su casa? No tengo ni idea. ¿Por qué se le apareció un fantasma en la carretera? Tampoco. ¿Por qué usted puede ver muertos? Tampoco. Cada quien saca su conclusión. Si a usted en esta noche lo asustan en su casa, no hay un manual donde uno pueda buscar fantasmas en las casas, ¿por qué no? Claro, hemos oído que es porque alguien murió ahí, porque alguien se quitó la vida en esa casa. Es como lo común, ¿no? Uy, ahí asustan, ¿por qué no? Es que ahí se murió el abuelo, ahí se murió mi hijo, ahí se murió. Entonces asustan. Eso es lo que nos han enseñado. Pero ahora bien, hay lugares donde no ha muerto nadie y asustan. No sabemos cómo actúa un fantasma. No sabemos si los fantasmas van de casa en casa. Si un fantasma se mete hoy, quiere entrar a esta casa y asustar. Si mañana se mete a una oficina. No sabemos cómo es el mundo de los fantasmas. No sabemos qué ve un fantasma. Si es que se tropiezan con las cosas porque no las ven y ahí es cuando se mueven las cosas en las casas, por ejemplo. Entonces no hay un manual. La gente que ve muertos, todo esto, pues se cree que es porque llegan obviamente con ese don a la vida. Pero, ¿quién le da a uno ese don? Pues creería uno que Dios, ¿no? O el que nos pone en este mundo. O sea, cada quien cree, o mucha gente cree que es de familia, que uno dice, es que mi abuela tenía ese don y yo lo heredé. Y así también los brujos, ¿no? La gente que muchas veces se dedica a la lectura del tarot, al tabaco, a los amarres, a todo esto. Muchos creen que esto viene de familia. Otros creen que esto es por hacer pactos en vida. Pero repito, no tenemos la verdad de nada de estas historias, de los fantasmas, de las brujas. Damos explicaciones y conclusiones, repito, de lo que nos han enseñado o de lo que más se oye en el día a día, en el voz a voz de la gente. ¿No? Pero pues a ciencia cierta y la verdad absoluta no está. En lo paranormal no hay un manual y eso es lo que hace fascinante estos temas. Que usted es dueño de la verdad. Usted es dueño de su historia y usted es dueño de su experiencia. Y quiero que esta noche la cuente. Un abrazo a usted que de pronto ya está recostado, preparándose para iniciar una nueva semana laboral o de estudio y se concentra en cada historia. Un abrazo a mis amigos guardas de seguridad que hasta ahora de pronto ya el trabajito baja un poco, se sientan ahí en su portería, en lo que tengan que cuidar y se conectan con estas historias. Ojalá nos llamen guardas de seguridad que tienen historias fabulosas. Mis amigos taxíbiris que también un domingo hasta ahora ya empieza a morir mucho el tema de los pasajeros, excepto, bueno, ahora los que están en los aeropuertos, terminales de transporte, que hasta ahora todavía llega gente, centros comerciales, posiblemente la gente que sale de cine tardecito, ahí están los taxíbiris esperando sus carreras, los Jack Sparrow, pero hasta ahora empiezan a parquearse muchos y a oír estas historias, que también los taxíbiris, los Jack Sparrow, como les digo yo, tienen historias de no creer, historias de haber transportado fantasmas, que eso suena increíble, ¿no? Yo sé que alguien, más de uno al otro a la red está diciendo, ¿cómo que un taxista transportar un fantasma? ¿De qué están hablando ahí en esa emisora? Hay historias de taxistas que han transportado fantasmas, que el fantasma le ha pagado inclusive. Y desaparece la persona del carro. Desaparece. No es que se baje o salga, no, desaparece. Hay personas que han tenido sexo con fantasmas. Hay personas que han compartido una noche de fiesta con un fantasma. Conocen a alguien en una discoteca, pasan una noche maravillosa y al otro día la persona va a visitar a la dirección o a los datos que le ha dado la persona y resulta que le dicen que esa persona murió hace un tiempo. Repito, suena de no creer, pero hay personas que cuentan esas historias. Y usted, esta noche, quiero que cuente la suya llamando al 601-288-4218, 601-287-9731. Así que sean bienvenidos a un cartel más cuando son las 9 de la noche, 9 minutos. El cartel paranormal está por iniciar. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar.
Historias. Historias. Los oyentes. Yo digo que los que sufren quedan penando. Ahora, en el cartel paranormal de la Mega. Una historia de un oyente. Historias hasta ahora, 9:11 minutos. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Alejandro, gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, pues saludar a todos los integrantes del cartel paranormal de la Mega, así como a los oyentes que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias, Bueno, bienvenido. muchas gracias. Mi historia inicia a los 5 años de edad y termina con una posesión y Algo por me- ende con, no sé si quizás el término de una maldición o un don después de esta posesión. Si en algún momento he de cortar mi historia y pasar al momento de la posesión, pues por supuesto que sé que el tiempo en radio es corto, te agradecería que me lo dijeras y pasaré directamente a ese momento. No, pero interesantísimo. Bueno, empecemos. ¿Cómo empezó todo? Bueno, todo empezó a los 5 años de edad. Yo vivía pues con mi madre en un casalote al sur de Bogotá. Era una finca antiguamente muy grande y ya después el dueño pasa a hacer lotes y allí mi madre pues con mucho esfuerzo construye un casalote bastante grande. El Sí. suceso inicia un día a la madrugada. eh, Mi madre vivía de las rentas, alquilaba diferentes apartamentos. Y de un momento a otro pues empezó a suceder que nadie quería habitar en este hogar. A eso de las 3 de la mañana yo me levanto al baño. Eh, Era un solar grande donde estaba el baño y me dirigí hacia el baño, fui a encender la luz y ninguna luz quiso encender. Por ende yo dejo la puerta abierta del baño para que me ingresara un poco de luz del vecino que tenía Sí. en el solar. Justo cuando me encontraba en el baño, pues enfrente veo una figura, un ser, un ente, completamente vestido de blanco y con un sombrero muy grande, un sombrero como de paja. Ok. Llama mi atención o mi curiosidad que en sus manos portaba una guitarra que mi madre siempre mantenía colgada en el salón de la casa. Dicho ser empieza a tocar la guitarra de una manera exagerada, de una manera muy rápida. Eh, la verdad nunca escuché las tonadas, nunca pude escuchar música, lo único que veía era como cada vez tocaba más rápido. Yo en mi inocencia de aquella edad empecé a tratar de infundir miedo a este ente diciéndole que no me daba miedo y que ya mi mamá iba a venir, que ya mi mamá se iba a levantar. El ser continuaba con su toque, con sus tonadas. Lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos y dirigirme hacia el cuarto, en donde traté de despertar a mi madre, a contarle lo que me había pasado. Mi madre, pues por supuesto no me creyó, decía que eso eran inventos de un niño que se la pasaba viendo películas, que esos eran bobadas mías. A la mañana siguiente, cuando fuimos a ver donde se supone que había visto aquel ente, lo único que pudimos ver fue herraduras, pisadas de caballo y una plasta de estiércol muy grande. Mm. A mi madre se le hizo muy extraño, puesto que pues en una casa que suceda esto es, la verdad, algo pues increíble. Y esa noche justo cuando nos disponíamos a cenar junto con mi hermano, de la nada, estando la guitarra, aquella guitarra colgada en la pared, suenan 3 cuerdas y 2 de ellas se revientan. A la madrugada escuchamos como alguien ingresaba a nuestra casa y encendía la luz. Nos despertamos todos y efectivamente no había absolutamente nadie. Llegamos a pensar que la madre de mi padre que había llegado más tarde, pero no vimos absolutamente nada. Y los sucesos continuaron. Mi madre ya me empezó a creer, a ver cómo me sucedían diferentes cosas, estando ella aún presente. En su momento llegamos a pensar que quizás era la casa, ¿no? Que quizás algo en la finca de antaño había sucedido algo allí. Sí. Y empezó un vía crucis de empezar a trasladarnos de casa en casa. Casa que íbamos, casa que me seguían ocurriendo diferentes sucesos. Uno de los más memorables o de los que más marcaron mi infancia fue a la edad de 9 años. Yo regresaba del colegio y yo tenía la costumbre de encender todas las luces de la casa. Era un apartamento muy bonito al cual nos habíamos trasladado. Y dicho apartamento tenía unas escaleras de madera que acudían a un desván,
a un cuarto de San Alejo, como se llama Ok, ok, normalmente. sí, A eso de las 8 o 9 de la noche, mi madre no se encontraba, mi madre estaba trabajando, mi hermano se encontraba en casa de su abuela, yo estaba completamente solo. Y yo me encontraba jugando aquel juego de famoso del Mario Bros, en aquellos families que nos rememoran sí, antaño, nuestras épocas de niñez. sí, sí, sí. De la nada me empiezan a apagar y me apagan la luz del cuarto, apagan el televisor y una por una veo cómo se empiezan a apagar cada una de las luces del apartamento. Hijo Y de por madre. último se apaga aquella luz del desván. Se torna el ambiente en un ambiente muy frío, muy sombrío, como típica película de terror. Ok, sí, Sentía el vaho o ese frío, o ese vaho que te sale cuando hace mucho frío. sí. Y se escucha de repente un grito estremecedor y un llanto agónico de una mujer en aquel desván. Y empiezo yo a escuchar cómo tratan de bajar las escaleras con mucho esfuerzo. Y una vez llegaban a la parte de abajo del desván, volvían y la subían a toda carrera. Volvía, gritaba aquella mujer, volvía y lloraba y se repetía el suceso, como en un bucle. Volvía y bajaba las escaleras con ese llanto agónico. Cuando llegaba a la parte inferior, volvía y se sentía como volvía y corría hacia la parte de arriba. El suceso duró 3 minutos, pero para mí fue eterno. A eso de la media hora, 40 minutos, llega mi madre, le comento el caso, ya ella en ese momento me creía, y optamos por entregar el apartamento. Cuando llegan los dueños del apartamento a recibirlo, Sí, le preguntó a mi madre, ¿no? Ellos le preguntan a mi madre por qué desistíamos. Mi madre dijo no, que nos íbamos a regresar a nuestra casa, que no podíamos continuar pagando el arriendo. Y ella le devuelve la pregunta y le dice, más bien ustedes, ¿por qué no habitan acá? ¿Por qué no viven en este apartamento si es muy bonito y está muy bien ubicado? A lo que el señor responde que él le había cogido mucho odio al apartamento, porque en uno de sus viajes de trabajo su mujer había quedado sola y allí había fallecido. Y duró 6 meses sin poderse arrendar hasta que habíamos llegado nosotros. Eh, Después de todo lo que me había sucedido, todo lo que me había pasado, fui muy inquieto referente al tema. Empecé a leer muchos libros y un sí. día en la biblioteca de mi madre encuentro un libro muy antiguo, sus páginas ya roídas por el tiempo, y explicaban algo o enseñaban un poco la manera de lo que es el desdoblamiento, o más conocido como viajes astrales. Ok, Mi sí. gran error con una corta edad fue tratar de empezar a hacer estos ejercicios, diferentes ejercicios que enseñaba el libro. Lo primero era tratar de poner la mente en blanco, luego te enseñaban otros ejercicios de imaginar una especie de figura humanoide de un conejo con una corbata roja, especificado muy bien vestido, que el conejo escribía algo en un escritorio y el ejercicio era tratar de ver qué era lo que escribía ese conejo. Todo esto te explicaba en los viajes astrales. Después de 2 años de estar yo practicando, de múltiples dolores de cabeza, de hemorragias nasales, pude llegar a lo que es el desdoblamiento. Y creo que ha sido el peor error que he podido cometer en mi niñez, puesto que los eventos se acrecentaron. Empezaron aquellos visitantes nocturnos, aquellas sombras, que yo creo que más de uno de los que están oyendo saben lo que es esa parálisis del sueño, el sentir que alguien Sí, presiona tu pecho y que no te permite mover, que por más que quieras gritar o por más que quieras pedir auxilio no lo consigues. Cada vez eran más las inocentes que yo veía y era un don para mí en ese momento el poder verlos. Nunca los escuché, pienso que algunas personas tienen el don de verlos, otras de sentirlos, otras de escucharlos. Lo único que yo veía eran aquellos entes que cada vez eran más recurrentes sus visitas. Muchas de ellas a la madrugada, al despertarme, verlos parados a mi lado. Era muy curioso y recuerdo mucho que las personas adultas o los entes adultos que yo veía siempre estaban de blanco, pero los niños que siempre trataban era de jugar conmigo y siempre llegaban con algún juguete o alguna pelota, siempre eran con ropa de color. Eh, Terminas acostumbrándote quizás un poco, nunca dejas de sentir miedo, pero sí terminas acostumbrándote y se vuelve un día a día el verlos, el sentirlos. Muchas personas a las cuales les contaba me tachaban de loco. claro. Eh, Pasa. Hasta que un día unos grupo de amigos decide ir a una excursión, por así decirlo, a una aventura, a un páramo, que hoy en día es reserva forestal, es perteneciente a ellos, en el Ya. municipio de Chimaliza. En aquel páramo habitaban antiguamente tribus indígenas. Eh,
Me encontraba yo allí junto con ellos, departiendo, algunos de ellos se fueron a dormir y en la madrugada nos quedamos el hijo del dueño de aquel páramo, el cuidador de la finca y yo. Estábamos allí conversando de muchas cosas. De repente me dirijo a orinar y en el piso veo una luz, una luz muy, muy brillante en el piso. Inmediatamente llamo a los dos compañeros, ¿no? Y les digo, pues, los que estaba viendo, efectivamente ellos también la vieron. El cuidador de la finca, que creo que sabía más de estos temas que muy seguramente mi amigo y yo, me dice, párate encima de la luz. Yo pongo mis pies encima de la luz y al instante alumbra a 3, 4 metros otra luz. Me dijo, párate encima de la otra. Empezó a hacerlo y empieza aquellas luces a trazar un camino. El cuidador de la finca me dice, ya sé a dónde nos quieren llevar, dirijámonos. Efectivamente, en aquel inmenso páramo vamos con aquellos dos amigos a Sí. una cueva en donde la luz de la luna penetraba por uno de los cráteres y alumbraba unas especies de figuras en una pared. Me dice el cuidador de la finca, me dijo, quédate mirando atentamente aquellas luces. Míralas muy fijamente y trata de concentrarte. Cuando empiezo a hacer esto, empiezo a sentir una presión muy grande en mí, una presión muy, muy fuerte y sentía como cada vez me estaba debilitando más. De la nada empiezo a hablar, pero ya no era mi voz. Y empiezo a describir la finca o aquella hacienda o aquel páramo como si hubiese existido o hubiese habitado toda mi vida allí. Y empiezo a darles unas indicaciones. Inclusive ellos me dicen que yo les di un nombre. Les decía que mi nombre era Sam y que era el antiguo jefe de aquella comunidad. Ay, güey, Que madre. lo único que les pedía era que por favor pudiésemos sacar lo que él hace muchos años había enterrado allí. Aquella voz, aquel ser, aquel ente, empieza a través de mí a darle las indicaciones de cómo llegar a aquel lugar. Sí. Hasta el momento en que caigo derrumbado completamente, empieza mi cuerpo a temblar de una manera exorbitante. El frío se había posicionado en mí completamente, me llevan muy débil, me llevan a rastras de nuevo hacia el kiosco donde estábamos acampando. A la mañana siguiente me dicen, ¿recuerdas todo? Le dije algunas cosas. Decidimos dejar que el resto de compañeros con los que habíamos ido a aquella excursión se fueran y nos quedamos los tres solos a tratar de llegar a aquel lugar que yo había descrito después de aquella posesión. Empezamos a caminar. Para mí fue impresionante ver que a medida que íbamos avanzando Sí. era ver aquellas visiones que mirando aquellas luces de la luna en la pared se me habían presentado. Por más que tratamos de llegar a aquella montaña y aquella cueva que yo había visto en las visiones, el camino, los matorrales, los abismos, nos fue imposible llegar. Empezó a llegar la noche y decidimos desistir. Después de eso, llego yo a mi hogar y empiezo a sentir algo muy diferente en mí. Empiezo a sentirme cada vez más cansado, empiezo a sentir como si definitivamente no fuera yo. Hasta que una noche, después de mucho tiempo, mi novia había venido a quedarse en casa y nos estaba cogiendo el sueño y de repente ella pega un grito horrible y se levanta de la cama y se arrincona contra la puerta y empieza a llorar y a pedir que se quería ir. Traté de calmarla, traté de decirle que qué le sucedía y qué le pasaba. Lo que ella me dijo es que cuando me volteó a mirar en ese entresueño, no vio mi rostro, vio el rostro de un anciano con cara de indígena. Traté de tranquilizarla. Al día siguiente, pese a que yo no soy católico, yo soy deísta, creo en una esencia, creo en un Dios, pero no Sí. soy católico. La llevé a misa para que estuviera más tranquila y que se calmara. Traté de acudir a ayuda, traté de acudir a alguien que me dijera cosas. No soy de creer mucho en aquellas personas que se dicen brujos o se dicen mediums, porque la gran mayoría lamentablemente son charlatanes. Ok. Pero de la nada, un día me pone en el camino una persona que dice que quería leerme las cartas. Yo Sí. con mucha incredulidad decido escucharla, atina muchas cosas de mi vida, pero sí fue sorprendente cuando me dijo, tú tienes poder y lo sabes, o bueno, tenías. Tú sabes que hay alguien con nosotros en este momento. Yo la volteé a mirar y le dije, ¿quién se supone que está con nosotros? Me dijo, ¿tú sabes quién es? Fue aquel ser que en su momento te pidió ayuda,
trató de aprovechar esa esencia que tú tenías y tú no lo pudiste ayudar. Y desde ahí tú dejaste de verlos, ¿verdad? Y atando cabos es verdad, yo perdí ese don de Sí, poder verlos, de poder sentirlos. Y lo que me dijo fue, hasta que tú no saldas tu deuda con él no te va a devolver lo que te quitó. Y es más, una parte de él va a existir en ti y va a coexistir contigo, va a estar anclado en ti como un parásito, absorbiendo tu energía hasta que tú no saldes tu deuda con él. En parte mi llamada, aparte de contar mi experiencia, no sé si se pueda, también es para pedir ayuda, ¿no? Puesto que el último suceso, la última vez que los vi después de esta posesión, fueron 2 visitas. Yo tuve hace 2 años más o menos un accidente muy grave. sí, Dicho accidente en la cirugía me alcancé a ir 2 veces, tuve 2 paros cardiorrespiratorios, a mí me reanimaron 2 veces y tuve 2 visitas muy curiosas. La primera fue a la tercera noche en cuidados intensivos. Yo pues, me encontraba, por supuesto, con morfinas en mi consciente. Y a eso de las 3:30 de la mañana más o menos, entra una señora mayor. Una vez entra, me empieza a insultar. No quiero repetir las palabras que me decía, pero todo el propósito de ella era decirme que me arrancara los tubos que me tenían conectado a la máquina respirando, que me arrancara absolutamente todo porque allí me iban a matar, que me fuera, que me arrancara todo eso y que saliera corriendo. Opté por ignorarla. Yo dije, pues ese era lo mejor motivo de la morfina, estoy viendo alucinaciones. La persona se cansó de insultarme, se cansó de tratar de forzarme a que me desconectara de aquel aparato, que muy seguramente lo que quería era que yo muriera, y se fue. Pero curiosamente, a la noche siguiente no se presenta la señora, se presenta un hombre mayor, con un rostro muy benévolo, con una cara muy noble, y me decía, no hagas caso a quien vino ayer, tú vas a salir de esto, ármate de paciencia porque aquí vas para largo, pero vas a salir de esto. Y no te preocupes, que de estas batallas están forjados los guerreros. Efectivamente, estuve 29 días en la clínica, volví sí. a salir, y una vez salí nuevamente, nunca más volví a verlos, en 2 años no volví a verlos. Pero sí aún siento en mí que algo coexiste conmigo, que cada vez me está robando más la energía. Entonces, pues aparte de contar mi historia a ustedes y a todos los oyentes, es también un llamado o una ayuda, por si alguien que de verdad pueda ayudarme y pueda decirme qué es lo que puedo hacer y cómo quizás sacar a aquel ser llamado Samus de mí, lo pueda hacer, estaría eternamente agradecido.